Listo. Hola, buenas tardes, Gabriel. Ya estamos en vivo. Hola, Liz. Ya estamos en vivo. Eso de estar en vivo es buenísimo en estos tiempos. Sí, ¿verdad? Esto es como humor negro. Creo que estoy usando humor negro. Pero, este, pero puede no ser negro también, porque Claro. podemos apreciar que estamos aquí, apreciar en serio, profundamente. Aprecio que estés, Ana Liz, y que estés aquí, y que los que vayamos a estar aquí lo estemos. Creo que es Así, algo que hemos aprendido a valorar más. exacto, Em, sí. Ujú. Y no sé cómo andamos, yo no veo aquí si hay cuántas personas hay, Ya se como están para, conectando. ya Ya se se están están. conectando. Ya llevamos 3 visitantes. Buenísimo, bienvenidos todos, qué bueno que están aquí live y vivos. Exacto. Y yo quiero empezar con un cuentito que no está directamente relacionado con el tema, pero una idea interesante en, en cierto ámbito que ya explicaré más adelante. Es un especie de mini cuento. Ok. Hay una competencia en donde están las personas, todas las personas así a un lado y tienen que llegar al otro extremo, al otro lado, pero algunos van a pasar algunos obstáculos, tendrán que atravesar algo de agua, subir alguna montañita o algo. Y entonces la persona que guía dice, vamos a ver quién gana. ¿Ok? ¿Listos? Y entonces se da la señal y todos salen. eh, bueno, pero la persona dice, el objetivo es llegar al otro lado. Vamos a ver quién gana. Y entonces da la señal y salen corriendo. Y en el camino, alguno se cae. Y el que va al lado, en un caso, la persona se detiene y le ayuda a levantarse. Vente, vente, córrele. Y ya le ayuda y se levanta y sigue. En otro caso, alguien también se cae y el otro lo ve y dice, bueno, que se cayó porque así le voy a ganar yo. Y se sigue y lo deja tirado. En otra ocasión alguien de plano se atora con unas ramas y una persona se regresa a ayudarle a desatarlo. Finalmente pasan muchas cosas y casi todos llegan a la orilla. Casi al final viene una persona cargando a otra así con el brazo puesto acá, ya sabes, como cuando van cargando, porque trae un pie lastimado y pues vienen apoyando. Y hay otros dos que se quedaron en el camino porque uno se quedó atorado y el otro no lo pudo zafar y se quedó a seguirlo intentando hasta el último momento. Y entonces ya eh, el guía dice, bueno, se acabó la competencia. Y alguien dice, yo gané, yo llegué primero. Y el guía le dice, no, tú perdiste, porque tú viste que se cayó tu compañero y no te detuviste a ayudarle. Nunca dije que el objetivo fuera llegar primero. Nunca dije, gana el que llegue primero. Dije, vamos a ver quién gana. Y de lo que se trata es de ganar, pero no ganar uno y que pierdan otros, sino de que todos ganemos. De ganar, ganar. Esa es una manera de explicar la idea de ganar, ganar. Y de que no es tanto la idea de si llegas o no al final, sino de cómo llegas, qué haces en el camino para llegar. Y en muchas cosas de la vida tiene más importancia el cómo lo haces que el si llegas o incluso cómo llegas, si llegaste con la mitad de los huesos rotos o no, no importa, sino cómo fue el camino. Entonces, esta idea me parece que es muy interesante, que sirve en muchos sentidos de la vida, sirve en el trabajo de equipo, y aquí vamos a hablar de temas de trabajo y de ese tipo. Entonces, por eso viene a cuento este mini cuento, porque está relacionado con el trabajo en equipo. Y también está relacionado, por ejemplo, con cómo nos manejamos en una pandemia, que es Ujú. quién se salva, salve quien pueda, no funciona, funciona, salvémonos todos. Y entonces, pues de paso ese cuentito sirve para que nos sensibilicemos y nos abramos
a ver cosas. Aunque el tema es debilidades y fortalezas, o fortalezas y debilidades, hay una relación con esto y que ya cada uno intuirá cómo lo relaciona. En fin, esta fue la bienvenida para los primeros que llegan, porque buscamos ser lo más puntuales posible. Y pues ya está. Perfecto. Pues muchas gracias por compartir. Como bien dices, pues ya iremos hilando estas ideas conforme vayamos avanzando. Y esta parte de debilidades y fortalezas es una de las preguntas que casi siempre hacen los reclutadores y aunque no la lleguen a hacer, es importante que nos conozcamos, ¿sí? Que sepamos en qué cosas somos muy buenos y en qué cosas reconocemos que podríamos mejorar, ¿sí? Esto en general, ¿en qué nos va a ayudar? A seguir creciendo, desarrollándonos, superándonos, siendo mejor cada día. Y obviamente en la entrevista, el objetivo que tiene el reclutador cuando hace esta pregunta es saber qué tanto uno se conoce, este autoconocimiento qué tan fuerte está y por supuesto saber si alguna de estas debilidades no se contraponen a la vacante a la que estamos participando y si las fortalezas que estamos mencionando en verdad son las más importantes que se está buscando en la vacante. Entonces, ese es un punto clave que se puede dar cuenta el reclutador a la hora de que esté entrevistando a las personas, aparte de que tiene otros métodos también para conocer un poco más las fortalezas y debilidades de la persona, que pudieran ser a través de una entrevista por competencias o a través de una evaluación psicométrica en donde se puede conocer un poquito más el perfil conductual de la persona. Pero bueno, volviendo a este tema de la entrevista, vamos a empezar, si te parece bien, Gabriel, con la parte de fortalezas, ¿no? Me parece excelente que, curiosamente, la palabra fortalezas habla de fuerza y de repente, como hemos visto aquí, de repente a mucha gente le resulta difícil decir sus fortalezas. Le falta fuerza para decir sus fortalezas. Sí. O es un poco débil en decir sus fortalezas. Es un tema a veces de autoconfianza y hay que ser muy comprensivo con uno mismo para poder reconocer ambas, tanto las fortalezas como las debilidades. Y entonces aquí sería buenísimo que quienes nos están viendo nos platicaran de sus fortalezas, que se atrevieran a decirnos para qué son buenos, para qué eres buena, para qué eres bueno, qué te sale bien, cuáles son tus talentos. También la palabra talento a veces se usa en ese sentido, como qué sabes hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tú aportas? ¿Qué has aprendido y que ahora puedes ofrecer? Una vez me decía una persona, es que no soy bueno para esto. Y yo le decía, mira, todos nacemos buenos para nada, pero nos hacemos buenos para algo. No es con qué naciste, qué has desarrollado. Entonces, si nos cuentan en el chat para qué son buenos, va a estar buenísimo que se atrevan. Si de repente dices, no, es que yo no soy bueno para nada, también dilo. Aquí no vamos a juzgar, aquí vamos a apoyarte a que aprendas primero a reconocer tus fortalezas y luego a que aprendas a manejarlas. Entonces, cuéntanos, déjame ver dónde está el chat. Sí, que nos cuenten y nos dejen aquí en los comentarios cuáles creen que son sus fortalezas. Recuerden que fortaleza son aquellos rasgos o características que nos hacen destacar. Digamos que son nuestros puntos fuertes y esas características o herramientas que tenemos que nos hacen hacer las cosas bien y y superarnos en el camino. Entonces, si nos los dejan en los comentarios, podemos ir viendo qué aportaciones nos dan. Perfecto. Sí, y mientras tanto, te vamos platicando un poco
de este tema. A veces cuesta trabajo decir las fortalezas porque hay miedo a la arrogancia. Ese es como uno de los primeros obstáculos. Y no es el único. Hay otro. También hay una especie de miedo a la desilusión del otro. Es decir, si tú dices, yo soy muy bueno para esto, temes que después de un tiempo, si no te salió muy bien, el otro día no era cierto. Que el otro se desilusione de ti. Eso también te puede dar un tipo de miedo. Vamos a trabajar con todo eso aquí para que te puedas permitir decir cosas con seguridad, porque no es con arrogancia, es con seguridad. Pero primero piérdele el miedo a la arrogancia y dinos, si quieres de una manera súper arrogante, cuáles son tus fortalezas y luego vemos otras cosas, ¿no? Entonces, una característica es que de los miedos, me refiero a los miedos, miedo a la arrogancia, miedo a la desilusión del otro. Y hay una idea que pensaba plantear un poquito más adelante, pero voy a adelantarla. Es una idea que me parece que puede ser muy importante. Lo que tú consideras tus fortalezas o tus debilidades no son objetivas del todo. Es cómo te juzgas. Y tú tenderás a creer que el otro te juzga como tú te juzgas. Y te diría que difícilmente va a pasar eso. La otra persona te va a juzgar con su propio criterio, con sus propios filtros, no necesariamente como tú te juzgas. Entonces, como tú te juzgas es como tú te vendes. ¿Cómo puedes transformar el juicio que tienes de ti misma o de ti mismo para mostrarte de una manera más apoyadora? No decir, no, es que yo soy pésimo para esto. Eso no es una verdad, ese es tu juicio. Esta idea, al rato me gustaría profundizar un poquito más, pero a lo mejor me vas captando de qué se trata, cómo es que uno tiene un juicio y eso vende su juicio, no necesariamente su realidad. Bueno, tomando eso en cuenta, vamos a ver si alguien nos pone sus fortalezas, pero bueno. Todavía nadie se ha animado a escribirnos las fortalezas, así que los animamos a que si quieren pueden escribirnos aquí cuáles consideran que son sus fortalezas. Y recuerden que en esto que comentas, Gabriel, la sinceridad es de las cosas más importantes, porque a veces me preguntan a mí, a ver, dime qué fortaleza debería de decir en la entrevista para que me destaque y para que me elijan. Y le digo, bueno, pues la mejor fortaleza que podrías decir es la que tienes, ¿no? Porque mentir, la verdad es que nunca es bueno ni en las fortalezas ni en las debilidades, porque es algo que bien nuestro y que eventualmente se van a dar cuenta las personas si en verdad lo tenemos o no. Exacto, y además es muy importante en muchos sentidos, al rato comentaremos un poco más acerca de la honestidad, pero es muy importante porque, como dice Liz, de todos modos se va a notar, pero además cuando cae una mentira es peor que si nunca hubiera existido. Ok, acaba de escribir un comentario Claudia que nos dice, buenas tardes, en una entrevista cuando llego a este punto de repente me bloqueo por los nervios y menciono cosas que no van acorde a las preguntas. Me han preguntado, ¿qué te gusta? Y en lugar de destacar lo que realmente soy, por ejemplo, me gusta el trabajo en equipo, la comunicación, ser una persona extrovertida, orientada a los objetivos, comprometida y responsable, solo menciono, me gusta el contacto con la gente y no avanza de ahí. Fíjate, Claudia, que este es un punto súper importante porque a veces estando en esa entrevista decimos queremos mostrar nuestra mejor cara y estamos muy nerviosos porque queremos que nos elijan y se nos borra el cassette y entonces ya no estamos analizando muy bien ni qué nos preguntó ni lo que ya sabíamos que íbamos a decir. Entonces, lo que yo sugiero es que hagan este ejercicio que les estamos haciendo ahorita de reflexión. Primero piensen en todas las cosas en las que son buenos y escríbanlas. El escribirlas y el tenerlas aterrizadas y en un papelito donde diga mis fortalezas son estas y por qué son esas fortalezas, les va a ayudar a
que de repente ya no se les borra el cassette tan fácil. Es como si te preguntara, oye, ¿cuál es tu nombre? Rápido, dices Claudia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo has repetido muchas veces. O, ¿cuál es tu carrera? ¿Qué estudiaste? Entonces rápido dices, no sé, arquitectura o soy ingeniero, etcétera. Entonces, el que las escriban y describan cuál es esa característica, porque, por ejemplo, si yo digo, soy buena organizando y ya, el reclutador va a decir, bueno, ¿no? y tal vez no va a ahondar más, pero si yo le explico, entonces puede darse cuenta la persona qué tan fuerte soy en esa característica y cómo eso me ha ayudado en el trabajo. Entonces, por ejemplo, soy una persona muy organizada, siempre me gusta tener, no sé, una planeación en mi agenda de lo que tengo que hacer en el día y comunicarla a mi equipo de trabajo a través de una agenda semanal y mensual, en donde todo el mundo está consciente de cómo vamos avanzando en los procesos, en el proyecto, qué necesita hacer cada quien. Y entonces me puedo dar cuenta si hay algún, no sé, algún retraso en la mitad del camino para poder hacer modificaciones. Entonces, algo sencillo, algo concreto y describiendo. Entonces, escribirla, describirla y lo siguiente que yo sugiero es practicarla en voz alta para que ustedes mismos se escuchen. ¿Cómo me escucho yo a mí misma? Incluso se pueden grabar en el celular o decirlo con alguien más. ¿Cómo me escucho a mí misma diciendo esta fortaleza? ¿Sí? Entonces, si lo practicamos y nos escuchamos a nosotros mismos, la siguiente vez que va a llegar una entrevista puede salir más natural. Entonces, nos podemos tomar un pequeño tiempo, unos segundos, en lo que hacen la pregunta y en lo que contestamos, para pensar, ok, ¿qué voy a contestar? Voy a recurrir a las 3 que ya tengo escritas y que conozco de mí misma y las puedo comunicar. Entonces, a veces no es necesario apresurarnos y decir rápido una respuesta, sino se puede uno tomar un par de segundos para responder y así reducir lo más posible los nervios, ¿no? Es muy interesante, esa estrategia es muy interesante. Estos segundos son súper importantes en un tema de autocontrol, de tranquilidad. Además de que no hay prisa, eso es como importante saberlo, no hay prisa. No es que tengas que hacer una entrevista rápida, nadie te dice tienes que hacer una entrevista rápida. De repente tal vez tú te pones una condición de urgencia que no es objetiva. Entonces, si el entrevistador te pregunta algo y te tomas un momento, también a nivel cerebral le das tiempo a tu corteza frontal de procesar la información y de ser un impulso pasa a ser, normalmente le distinguimos reacción y respuesta. Reacción como lo impulsivo, respuesta a lo pensado. Entonces te permites responder cuando te das un momento de calma. Ten presente que no hay prisa. Recientemente en una sesión una persona estaba queriendo contestar rápida y no teníamos ninguna prisa. En mis sesiones nunca hay prisa. Sin embargo, esta persona tenía prisa. Y fue interesante trabajar con ello porque a partir de bajarle a la prisa pudo conectar mejor con lo que estaba haciendo. Bueno. Okay. Y también tenemos otro comentario de Juan Carlos Martínez, donde dice, hola, buenas tardes, considero que tengo la fortaleza para relacionarme con los demás, soy negociador, vendedor, trabajo en equipo, planeador, organizado, con atención a los detalles y persistente en mis objetivos para alcanzar los resultados. Está fabuloso. Muchas gracias por compartir, Juan Carlos. Yo les recomiendo hacer una lista así larga como lo comentaron y como previamente Claudia también nos compartió, de unos 6, 7, 8 fortalezas. Y cuando estén en el momento de la entrevista, elegir cuáles son las 3 más importantes. ¿Cuáles son las 3 que yo tengo más fuertes? Las 3 más importantes que yo quiero destacar. Las más importantes también van de acuerdo
a la vacante o el puesto al que estoy postulándome. Por ejemplo, y dentro de esa vacante veo que en la descripción destacan, por ejemplo, la parte de organización, detalles y enfoque objetivos, pues entonces yo sé que ya tengo esas 3 de mi lista de 6, 8, entonces esas 3 son las que puedo mencionar, porque va a haber un match entre lo que yo tengo y lo que sé que la vacante está buscando. Entonces podemos hacer como esa compatibilidad. Creo que hay cosas interesantes a notar en los comentarios de Juan Carlos y sus fortalezas. Son muy precisas. Esa es una cosa importante. No hay ninguna ambigüedad en ninguna de ellas. Son muy precisas, muy definidas. Un detalle muy menor dice, soy negociador. Yo lo que leo es soy buen negociador. Podría decir soy buen negociador. Podría decir soy buen vendedor. Ser vendedor sí se entiende, no es que esté mal, es suficiente, se entiende. ¿Qué tanto, Juan Carlos, te quedaste corto? ¿Qué tanto no te atreviste a decir soy buen en esto? Pero está perfecto como está de cualquier manera, no es que le falte. Son muy precisas las cosas y está muy completo además. No suena arrogante porque dice, considero que tengo la fortaleza, las fortalezas o las fortalezas que considero tener. Estás siendo objetivo porque no dices de manera absoluta yo soy así, lo cual sí se valdría, pero al decir yo considero esto, estás considerando tu propia subjetividad. Entonces, está buenísimo. Creo que sirve ver cuando algo está así de bien específico y bien definido, porque eso es como a lo que hay que tirarle, ¿no? Me quedé con una inquietud del comentario de Claudia. La pregunta es, por ejemplo, que te han preguntado, ¿qué te gusta, Claudia? Entonces, no necesariamente la pregunta se refiere al ámbito de lo laboral. A veces te pueden hacer preguntas relacionadas con tu vida personal y también conviene que tengas una preparación para contestar eso. ¿Qué te gusta? A lo mejor dices, me gusta el squash. Y no contestas una sola cosa. A lo mejor dices, bueno, me gusta trabajar en equipo, me gusta la comunicación, me gusta relacionarme con mucha gente y me gusta salir de paseo de vez en cuando a lugares de bosque o me gusta ir a la playa. También se vale decir esas cosas y a veces la pregunta va orientada a conocer un poco más de tu persona. No solo que te gusta en el trabajo, sino que te gusta en la vida. Por eso también conviene tener preparadas respuestas en ese terreno. ¿Qué parte de tu vida personal, de tus fortalezas en el ámbito de lo personal, vas a mostrar en la entrevista? No tienes que mostrarlas todas. Tú eliges cuáles vas a mostrar, lo defines. Y Lisette dijo 2 palabras claves, que es como muy importante tener la fortaleza y la descripción de la fortaleza. La descripción sobre todo es para ti, para que tú tengas claro qué estás queriendo decir con eso. Y que si te preguntaran, a ver, explícame más qué quieres decir con eso, entonces ya sacas tu descripción detallada de tu fortaleza. Y entonces todo empata perfectamente. Ok. Fabuloso. ¿Te parece ahora sí pasamos a debilidades? Buenísimo. Bien. Algunos reclutadores les llaman áreas de oportunidad. Entonces, si te preguntan cuáles son tus áreas de oportunidad, es lo mismo que las debilidades o va enfocado hacia el mismo punto. Entonces, ¿qué son las debilidades? Son aquellas características o hábitos o patrones o comportamientos que a veces nos impiden llegar a las metas o son un pequeño obstáculo para el logro de nuestros objetivos, ¿sí? Que tal vez nos distraen del camino y no nos dejan llegar a alguna meta o nos las hacen un poquito más larga o más tardada o no tan eficiente pudiera ser en algunos casos. Entonces,
¿cuál es la mejor manera de conocer nuestras debilidades? La mejor manera es a través de un ejercicio de autoconocimiento. Simplemente empezar a analizarnos, a pensar, híjole, sí es cierto, es que creo que yo soy muy distraído, o soy impuntual, o hablo mucho. Hablo tanto que a veces ya me di cuenta que son las 12 y no he empezado nada desde las 9 que llegué a la oficina, ¿no? Entonces, ese ejercicio de autoconocimiento nos puede ayudar. También nos puede ayudar platicar con las personas que nos rodean, desde nuestros seres queridos, que pudieran ser no tan objetivos y decir, no, 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 mi amor, tú no tienes ninguna debilidad, tú eres... ¿no? O al contrario, sacar la lista interminable de debilidades y decir, mira, aquí están las 54 para empezar. Entonces, podemos tener un ejercicio de feedback con las personas que nos conocen y también, por ejemplo, con nuestro jefe. ¿Cuántos de ustedes se han acercado con su jefe en algún momento y preguntarle, oye, dime en qué crees que pudiera yo seguir trabajando para mejorar? ¿Cuáles crees que son mis debilidades? Con algún compañero de trabajo e incluso con las personas que nos reportan. Entonces, hagan este ejercicio de retroalimentación y de autoanálisis para que encontremos cuáles son esas cosas en las que no somos tan buenos. Entonces, si nos los quieren compartir en los comentarios, aquí también los leemos. Sería buenísimo. ¿Cuáles son sus debilidades? Y se me está ocurriendo algo, Liz, para que luego platiquemos si hacemos otro live en otra ocasión de retroalimentación, ya que salió el tema. Creo que sería muy interesante. Yo voy a mencionar ahorita cosas breves acerca de la retroalimentación, que creo que dan para, de hecho dan para un taller. Yo he dado taller de retroalimentación justo porque da para un taller. Pero por ahora, lo que voy a mencionar es esto: la retroalimentación es eso que te devuelve el exterior acerca de cómo estás siendo. Es una manera sencilla de decirlo. Retro te regresa lo que tú diste. Te dice, tú estás siendo de esta manera o sueles manejarte así, o mi percepción de ti es que sueles ser de esta manera. Y normalmente hay retroalimentación que dices, wow, qué bonito se siente, y otra que dices, ouch. Y la que no te gusta suele ser la mejor para ti. Es muy importante tener apertura a esa retroalimentación incómoda, porque esa es tu área de oportunidad, que es un término muy, muy usado ya desde hace unas décadas para referirse a lo que está mal, en vez de llamarse defectos o deficiencias, se llaman áreas de oportunidad porque son las áreas donde puedes mejorar. Donde ya lo haces perfecto, ya no tienes mucha oportunidad de mejorar, ya lo estás haciendo bien, excelente. Donde no, tienes una gran oportunidad de mejorar. Por eso sirve la expresión área de oportunidad, es cambiar el juicio acerca de la misma debilidad por un juicio positivo de oportunidad. Entonces, la retroalimentación que más te incomode, yo te invito a que sea la que más busques, aunque duela. Porque sí, claro que se siente feo que te digan, oye, es que esto normalmente te queda chueco esto, ¿no? Pero gracias a que lo veas, puedes hacer algo al respecto. Si te dicen, es que traes ahí pegado en la espalda unas cosas que te cayeron y no, yo soy perfecto, yo no traigo nada, pues no las ves y no te las quitas, ¿no? Pues dices, ay, gracias por avisarme, me voy a quitar esto que me cayó, y entonces te desarrollas. Tú puedes, desde lo que sabes de ti, pensar qué te dirían negativo de ti. Atrévete a pensarlo. Y cuida, de repente te saltarán pensamientos tipo, bueno, pero es que hay que tener cuidado con la justificación. Se trata de verlo. Después de identificarlo, ver cómo lo vas a plantear. Que esa es otra parte muy importante. Vamos a verlo así como por partes, ¿no? ¿Cuál es tu debilidad? Y después, ¿cómo la expresas de modo que quede bien lo que estás haciendo? Imagínate que tiene dos partes tu debilidad. La debilidad en sí, en términos objetivos prácticos,
y tu juicio. Un ejemplo sería, ay, no, es que yo llego tarde. Estoy mostrándote las dos cosas, la debilidad de la puntualidad y el juicio que estoy haciendo acerca de llegar tarde, el juicio reprobatorio que estoy haciendo. Puedo cambiar este juicio dejando la debilidad, es decir, he tendido a llegar tarde. Dije la misma debilidad, pero con un juicio diferente, con una propuesta diferente, donde tú le propones al entrevistador cómo te juzgue y tendemos a invitar al otro que nos juzgue como nosotros ya nos juzgamos o creer que nos va a juzgar como nosotros ya nos juzgamos y no necesariamente va a pasar. Entonces aquí vamos a trabajar en hacer esta separación, que reconozcas tu debilidad y que la plantees de una forma que te sirva, incluso que le sirva al otro, donde cuestionemos el juicio que haces. Ok. Claro. Nos dejó un comentario Lizzy Trejo y dice, considero que un área de oportunidad que tengo es que me aburro muy rápido. Ok, yo lo que te preguntaría, Lizzy, es, ¿esto cómo te ha afectado? Entonces, en la parte de fortalezas dijimos que reconocerlas y describirlas. En la parte de debilidades también sería bueno que las describiéramos para decir eso en general, cómo funciona. Digamos, me aburro rápido y voy a poner un ejemplo, que no sé si aplique o no para ti, Lizzy, que pudiera ser, me aburro rápido y siempre estoy buscando nuevas actividades con las cuales involucrarme. Entonces, si estoy muy metida en una actividad durante mucho tiempo, eventualmente le pierdo interés. Entonces, lo que hago es, y ahí viene una segunda parte muy importante de cuando estamos hablando o comunicando nuestras debilidades, que digamos cómo estamos trabajando en ellas, ¿sí? Entonces, está reconocerlas, describirlas brevemente y cómo trabajo en ellas. Entonces, lo que hago es, voy a seguir con este ejemplo, es terminar todas las tareas lo más pronto posible y buscar de manera continua cuáles son los nuevos proyectos en los que puedo involucrarme, siempre asegurándome que termino lo que empiezo, ¿no? Que sería un punto que pudiera ser valioso el decir, oye, puede ser que se aburre rápido y deja todo a la mitad. Entonces, decir, sí me aburro rápido, busco continuamente tener nuevos retos y siempre acabo lo que termino. Buenísimo. Este tercer punto es de los más importantes, el cómo manejas tu debilidad. Hay otra cosa importante, en la primera parte, el reconocimiento de la debilidad, cuando pones cuál es la debilidad, también ve cómo lo estás planteando, qué palabras estás usando y qué sinónimos podrías usar. Estamos hablando siempre de hacerlo con honestidad, porque a veces si tú simplemente cambias la palabra por otra, sí, hablando de lo mismo, ya se percibe diferente. Me aburro fácilmente, yo diría que no sería una buena idea plantearlo de esa manera, porque tiene como incluido una especie de connotación de algo negativo personalmente que no necesariamente hay que decir, ¿no? Como lo decía Liz, como le pierdo interés a las cosas que se prolongan mucho, estamos hablando de algo muy parecido, pero dicho un poco diferente. Entonces, buscar sinónimos o formas parecidas que describan la misma debilidad, pero de otra manera, también te va a ayudar en la primera parte, la de reconocer cuál es la debilidad. Y ya después viene lo de describirle cómo la manejas. Entonces, Lizzy, tú dices, yo me aburro muy rápido. ¿Cómo lo dirías de otra manera? Así nada más como sinónimo, piénsalo. Y bueno, ya todo lo demás, ¿no? Ok. Y Juan Carlos nos comparte, ¿me pueden ayudar a expresar de una mejor forma el hecho de ser una persona necia o que siempre quiere tener la razón? Y fíjate, aquí justo es el punto que acaba de comentar Gabriel. ¿Cómo decirlo con sinónimos? Entonces, busquemos sinónimos a esta parte de necedad,
y tal vez hasta dificultad para cambiar. Entonces, pudiera ser, a veces me cuesta un poco de trabajo cuando llega alguien a mostrarme una idea muy diferente a la que yo normalmente he trabajado, y algunas personas en algún momento, cuando decimos algún, ya le reduce como la intensidad a la debilidad. A veces me pueden llegar a decir que soy necio. La realidad es que a mí me gusta tener muchos conocimiento de todas las, digamos, de todo el problema antes de tomar una decisión, ¿no? Entonces podemos elaborar hacia allá, hay que buscar palabras, hay que ver un poquito más de fondo por qué eres necio o qué es lo que te cuesta trabajo de no ceder. Entonces, a raíz de buscar como un poquito el fondo, podemos también encontrar la mejor manera de decirlo, pero sí podemos usar esas palabras de a veces, en ocasiones, me pueden llegar a percibir algunas personas como... Sí, eso le quita esta generalización. En general, no hay que generalizar. Y no usar para nada una palabra como la de necia. Aquí se vale perfectamente, qué bueno que lo dices porque eso nos permite aclarar, pero ya en la entrevista no usas esa palabra. Y mira, Juan Carlos, sí es una debilidad, está buenísimo que lo manejes, sí en efecto es una debilidad. Lo voy a decir un poquito crudamente porque es que a quien le quede esto, le sirve recibirlo, como te decía hace un rato, recibirlo aunque sea incómodo. Tener razón es una forma rígida de ser, además de que a veces es una forma impositiva o dominante. Una persona de carácter dominante tenderá a siempre querer tener razón y la gente que la rodea tenderá a sentirse incómoda. Entonces, sí es un tema muy importante. Esto yo lo veo mucho en mi trabajo profesional, en mis sesiones, como una gran limitación. Está buenísimo, Juan Carlos, que tú lo puedas identificar, que lo veas, es un gran, gran paso. De hecho, es la diferencia entre tener una puerta cerrada o tenerla abierta. Cuando ya la tienes abierta, ya puedes pasar, ya lo que sigue es caminar. Entonces, tienes la puerta abierta respecto a reconocer que tienes una necesidad de tener razón. Brevemente te diría, detrás de esto hay un tema relacionado con la seguridad, con querer sentir seguridad. Y eso te da falta de flexibilidad. Entonces, si tú dices en una entrevista, a veces tengo la tendencia a, basado en mis convicciones, querer que las cosas sean de la manera en que yo las comprendo y de repente no tengo la flexibilidad para aceptar otros puntos de vista. Y estoy trabajando en flexibilizarme para incorporar otras formas de ver las cosas sabiendo que tenemos diferente perspectiva. Dije lo mismo, pero lo dije reconociendo y también incluí esta parte que menciona Liz, que es de las más importantes de cómo lo estás trabajando. Entonces, hice el reconocimiento de la actitud como de rigidez, pero de una forma como respetuosa. Es como que tú plantees tu debilidad con respeto a ti mismo. Ese también es una cosa importante. Bueno, eso respecto al tener razón, que es todo un tema súper interesante. Espero que este comentario te sirva, Juan Carlos. Y a todos en algún área nos encanta tener razón. Y a veces eso es un problema. O sea, en serio, aprender a ser flexibles y sí tener convicciones, pero respetar la opinión de otros es súper importante. Ok, fabuloso, Gabriel, gracias. Y Elsa Castro nos comparte, hola, considero que soy una persona reservada y en realidad eso me gusta, pero también soy muy tímida y a veces eso me hace un tanto más difícil relacionarme con otros. No soy tan hablantina. En algún momento un jefe me dijo que yo me doy a conocer únicamente con mi trabajo y que eso estaba bien porque destaca, pero que debía hacer un balance 50% mi trabajo y 50% las relaciones con otros.
¿Algún consejo para trabajar en ello, perdón? Fíjate que este es un punto clave antes de trabajar en nuestras debilidades. ¿En verdad son debilidades? O sea, porque pudiera ser lo que tú dices, soy una persona reservada y para mí está bien y puede ser que esté perfecto. Ahora, tal vez vamos a reflexionar un poco. El tipo de trabajo que tú haces, la manera en cómo llevas a cabo las cosas, el objetivo que te pide el puesto al final, requiere que tú seas una persona muy sociable y relacionarte con otras personas. Sí, no. Si no requiere lo que tú haces en el día a día, que te estés relacionando con otras personas, vamos a poner un ejemplo, eres una persona, un programador de sistemas, eres programadora y tu trabajo es programar, captar cuál es el objetivo de la que tienes que hacer, desarrollarlo y entregarlo X fecha. Entonces, tus habilidades sociales y de relacionarte no son indispensables para ese puesto. Entonces, no lo diría como debilidad. Ahora, vamos del otro lado. Eres vendedora o estás trabajando en relaciones públicas. Se requiere esa habilidad para hacer mucho mejor tu trabajo. Es algo que se pide, el relacionarte con otras personas, el comunicarte. Eso te ayuda a hacer mejor el trabajo, ¿sí? Entonces lo podemos mencionar como debilidad. ¿Sí? Eso es como un punto, saber si en verdad es una debilidad o no, porque pudiera no ser eso una debilidad para X o Y puesto, ¿no? Y mira, es interesantísimo esta distinción que planteas, Lizeth. Es interesantísimo tenerlo presente, Elsa, y por supuesto que todo el mundo lo explica. Si tú dices, por ejemplo, algo que podría ser una debilidad es que soy muy reservada. Ya no estás diciendo que es una debilidad, tomando en cuenta todo lo que acaba de decir Liz. Algo que podría ser una debilidad en determinadas circunstancias es que tiendo a ser reservada. Tu última pregunta, Elsa, es ¿algún consejo para trabajar en ello? Ahorita te voy a hacer un comentario al respecto y antes un comentario para cómo plantearlo. Es decir, si tú dices, en algunas ocasiones podría ser una debilidad ser muy reservada y lo que estoy aprendiendo a trabajar es cómo ser más extrovertida trabajando con mi seguridad personal, a nivel personal. Ese sería lo que tú podrías plantear, porque el ser reservada tiene que ver con algo que, esto tal vez no lo dirías en la entrevista, con algo de autoestima. No necesariamente es de autoestima, sino puede ser de falta de seguridad. Digo de autoestima, y ahí sí ya te voy hacia tu pregunta, para trabajar en ello. Ser reservado puede estar relacionado con el miedo al rechazo, miedo a la falta de aceptación. Entonces, hay un trabajo personal que hacer para poderte sentir más segura y entonces poderte mostrar sin miedo. Eso es un trabajo personal que es la respuesta a tu última pregunta. Perfecto. Y nos dice Carlos Caballeros, ¿qué me recomiendan por una oportunidad que he notado en mi persona? Soy muy impaciente. Ok, volviendo al tema de que esto, cómo lo vas a comunicar en una entrevista. Entonces, recuerden, paso 1, encontrar una manera, vamos a ponerlo así, linda de describir nuestra debilidad, ¿sí? ¿Qué pudiera ser tal cual esa palabra o encontrar algún sinónimo? 2, describirla brevemente y cómo eso ha ejercido un impacto en nuestro día a día. Y 3, ¿qué es lo que estamos haciendo para trabajar en ella? Entonces, en esta parte de qué estamos haciendo para trabajar en ella, ahí va tu pregunta, ¿no? El qué te recomendamos para esto. Entonces,
creo que volvemos a lo mismo que comenta ahorita Gabriel, el autoconocimiento, el trabajarlo en alguna sesión de coaching, en alguna sesión de terapia, en donde digas, ya reconocí que tengo esta parte de impaciencia, encontrar como la raíz de por qué eres impaciente, qué es lo que sucede en ti y empezar a trabajar en esta parte, ¿no? Yo tengo un comentario, tengo todo como un concepto, una postura respecto a la palabra paciencia y voy a decir algo que tal vez es opuesto a lo que mucha gente está acostumbrada a escuchar, pero lo voy a explicar para que no no suene, no parezca que está de cabeza. Yo soy partidario de no ser paciente y de no ser tolerante. Pero voy a explicarme, porque tienen una sobrevaloración las palabras ser paciente y ser tolerante. Claro. Un ejemplo, ser tolerante ante el maltrato no es una buena idea. No es ser tolerante, es ser permisivo. Entonces, bueno, es que me está pegando, pero quiero ser tolerante, porque no, ahí no aplica ser tolerante. Ser paciente no aplica cuando hay que tomar acción, cuando se requiere foco, energía, acción una tras otra. La paciencia sería un obstáculo. Entonces, a partir de esto que estoy explicando brevemente, es un tema mucho más amplio, voy a decir esto siguiente. Si la impaciencia no necesariamente es un problema, cuando se vuelve problema es cuando no hay una correspondencia entre el proceso y lo que tú esperas del proceso. Y entonces yo le llamo, mi propuesta en general es sustituir paciencia por conciencia de proceso. Conciencia de proceso quiere decir que eres consciente que las cosas van a tomar ciertos pasos y cierto tiempo, y entonces no necesitas paciencia, necesitas solo saber y observar cómo se desenvuelve, y sin ninguna paciencia o impaciencia dejas que fluya. Si tú pones a hervir agua, y pasa medio minuto y dices, es que no hierve, y te sientes impaciente, pues es que no sabes que el agua va a tardar, no sé, 5 o 10 minutos, dependiendo del volumen que hayas puesto, y va a hervir. Entonces, si dices, sí, tarda como 10 minutos y pones un cronómetro, y no necesitas paciencia, sino conciencia del proceso, ser consciente de que eso tarda el agua en hervir. Eso aplica a todos los procesos. Entonces, Carlos, tú puedes ser que tu impaciencia derive de que no tienes claro cómo es el proceso. Ese es uno. Ahorita voy a decir otro comentario un poquito más relacionado con algo emocional, pero en términos generales, prácticos, esa es una manera de identificar el tema de impaciencia, no como necesariamente como una debilidad. Claramente en tu caso lo estás diciendo porque seguramente te ha ocasionado algún problema, en donde has requerido saber esperar. Saber esperar es otra manera de no usar la palabra ser paciente. Saber esperar a que llegue lo que va a llegar. Es que el tren llega a las 3 y si son las 2:50, no necesitas paciencia, necesitas saber esperar. Entonces, pero hay más cosas al respecto. En fin, ahorita solo hago una pausa en este punto. ¿Cómo planteas, haciendo analogía con lo que dijimos antes, lo de la impaciencia? Si tú dijeras, en determinadas situaciones puede ser una debilidad que yo no tenga paciencia para esperar un proceso. La manera en la que lo estoy trabajando es informándome de cómo son los procesos y qué tengo que saber dejar que suceda para mantenerme sin actuar cuando no toca actuar, porque tiendo a actuar antes del momento adecuado. Por eso a veces me considero impaciente. Y mi trabajo es ese, reconocer cada proceso para acompañar el proceso de manera fluida. Dije algo parecido a lo de antes. Describí la debilidad en un contexto no generalizado, es decir, en determinadas situaciones podría ser una debilidad que yo no tenga la conciencia de un proceso y me siento impaciente. Y la manera en que lo trabajo es la que ya mencioné. Esa sería una propuesta, Carlos. También hay
mencionando muy brevemente los aspectos emocionales que podrían estar detrás, es que detrás de la impaciencia puede haber un tipo de angustia como de una anticipación catastrófica. Te platico brevemente lo que es una... Usamos en el ámbito de la psicología el concepto anticipación para cuando ves algo que no está pasando todavía, que podría pasar, pero ya sientes que está pasando y que tiende a ser de manera negativa, como, no, es que se va a caer, que se baje el niño de ahí porque se va a caer. Pues no se va a caer. Temes que se caiga y casi das por hecho que va a pasar. Eso es lo que le llamamos anticipación. Y esta sería una anticipación negativa o catastrófica. Entonces, si hay una tendencia a hacer este tipo de anticipaciones, habrá impaciencia. Entonces, o una angustia de no me vaya a salir mal. Estos son temas que estoy tocando muy superficialmente del ámbito de lo emocional que pueden influir en esta impaciencia. Por ahí hay un trabajo personal que tú puedes hacer para trabajar con tu conciencia de proceso, tu saber esperar y tu no anticipar negativamente algo. No usé la palabra paciencia. Bueno. Fabuloso. Pues vamos con la última pregunta antes de terminar el live y nos dice Jos Guzmán. Tengo un problema, he trabajado en el área de ventas y otros puestos y me he desenvuelto de la mejor manera cumpliendo con objetivos. Sin embargo, a la hora de la entrevista me bloqueo y no tengo la facilidad de palabra para poder transmitir lo que necesito y esa es mi debilidad. Fíjate, Jos, que este es un punto súper importante y es algo que siempre recomendamos a las personas para poder superar esto que también te pasa a ti. Es cómo decirlo en la entrevista, lo que ya comentábamos hace ratito. ¿Qué pasa si me congelo? Si no sé qué decir, me pongo nerviosa y ahora cómo lo estoy transmitiendo. Entonces, clave para poder transmitirlo de manera asertiva y con una comunicación muy buena es, uno, escribirlas, dos, describirlas, como ya habíamos dicho, o sea, ¿por qué me sucede esto? ¿Cómo esto yo lo veo y lo comunico? Y tres, practicar. Ahí está el punto clave en el 3. Practicar el cómo las voy a comunicar. ¿Sí? Entonces, en el momento en que nosotros ya nos familiarizamos en cómo vamos a comunicar esa debilidad o esa fortaleza o cualquier respuesta que queramos transmitir en la entrevista, nos vamos a sentir más seguros porque ya lo hicimos varias veces antes, ya lo hicimos solitos en el espejo, con el celular, en voz alta, con mi gato, con mi perro, con mi perico, lo puedo invitar a un amigo, una amiga, mi hermana, etcétera, para decirlo y sentirnos más confiados y que eventualmente en el momento que vayamos a la entrevista tener esa confianza, es decir, ya lo he practicado muchas veces, ya sé cuál es el fondo de lo que voy a decir, no quiere decir que no los aprendamos de memoria, quiere decir que practiquemos para que nos familiaricemos con qué palabras son las que quiero utilizar en esta comunicación. Entonces, eso es lo que hago con todos mis clientes. Tenemos una simulación de entrevista donde practicamos estas preguntas y muchas más. Yo quisiera subrayar que es todo esto que dice Lisette, es una joya, es un recurso muy sencillo, muy práctico y muy poderoso. Que si tú separas en estas tres cosas, en estas tres etapas, este manejo y practicas, te transformas, en algún grado te transformas. Te das cuenta de que lo puedes hacer, ya tienes que decir, entonces adquieres facilidad de palabra, que tú decías, Jos, que no tienes facilidad de palabra, la adquieres, se practica, es algo que se practica. Como decía hace un rato, todos nacemos buenos para nada, pero todo lo que sabemos hacer lo aprendimos, no venía en nuestro ADN, todo lo aprendimos, así somos los humanos. Entonces, si algo no te sale, no es que no naciste bueno para eso o buena para eso,
es que no lo has aprendido y lo puedes aprender. Y la práctica en muchas cosas es práctica, práctica y después práctica. Y entonces te vas identificando porque vas transformando de algún modo tu identidad. Y en vez de decir, soy una persona que no tiene facilidad de palabra, dices, soy una persona que ya tiene facilidad de palabra, porque ya te habituaste. Ese es el beneficio de la práctica. Te habitúas a ser de una manera, te vas familiarizando con ser así y te empieza a salir de una manera ya natural porque ya lo tienes. Entonces, esto por eso es un recurso que es muy, muy poderoso. Y repito esto, esto lo repito porque es muy importante en diferentes escenarios. Es como en el ejercicio físico. La repetición es la que te da el resultado. El saber cómo es muy importante. Qué ejercicios vas a hacer, qué movimientos vas a hacer. Pero lo que te va a dar el resultado es que lo repitas. Es parecido a los ejercicios de manejo de la atención mental, mindfulness, meditación, etc. Se adquiere el control de la atención a través de la práctica. Entonces, aquí la práctica de hablar es la que te va a hacer pensar de ti misma que sí tienes facilidad de palabra. Quiero agregar otras dos cosas. Además, no les hemos platicado, tenemos unos talleres y hay muchas cosas de estas que vamos a profundizar en estos talleres. Un taller de 2 sesiones, que es 2 sábados consecutivos, es tu éxito, bueno, alcanza tus metas profesionales, que se dividen en currículum, tu marca personal, cómo hacer un currículum de alto impacto y tener una entrevista laboral exitosa. Entonces, esto lo vemos en el primer taller y dado que la importancia de la entrevista y la práctica de la entrevista es importante, tenemos un segundo taller para quienes tomaron el primero. El segundo es solo de una sesión de 4 horas en donde profundizamos en estos temas, por ejemplo, de seguridad. Ahí ahondaríamos un poco en el caso de lo que nos plantea Jos, en que tu nerviosismo en el momento de la entrevista tendrá que ver con algunos componentes inconscientes, emocionales, acerca de tu miedo a la reprobación, tu miedo a equivocarte. El manejo del error es un tema importantísimo que también por ahí planteamos en el taller, porque cuando le pierdes el miedo a equivocarte, te sueltas, te liberas. Y si de repente te equivocas y no lo vives tan catastróficamente, entonces te atreves. Esto pues ya requiere un trabajo más profundo para ver por qué te bloqueas a la hora de la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, esos, de paso ya comenté lo de los talleres que vamos a tener. Hay una página en la que se pueden registrar si les interesa. El segundo taller es para quienes tomaron el primero, porque la parte teórica del primero no la repetimos en el segundo. Nos vamos derechito a ensayar a simulación de entrevista, simulación con retroalimentación en esa simulación. Entonces, para que sea muy poderosa y muy eficaz y te entrenes, es como si fuera un entrenamiento ese segundo taller. Fabuloso. Y la ventaja que tiene este taller es que no solamente nos enfocamos en la parte de desarrollo profesional, donde hablamos, como ya dijo Gabriel, del tema de marca personal, currículum y la parte de entrevista, sino que también lo fortalecemos con la parte de desarrollo personal, porque estas dos partes esenciales de nuestra vida van ligadas. No nada más podemos crecer en lo profesional y no en lo personal, sino siempre vamos creciendo al mismo ritmo y eso es lo que trabajamos en el taller, ayudarles a ustedes a potenciar sus fortalezas, a saber cómo trabajar en sus debilidades, no solamente cómo decirlas, porque ese es un punto, sino cómo potenciar sus debilidades y así poder tener éxito en los diferentes puntos que van a ir avanzando. Éxito en este proyecto, éxito en el trabajo en equipo, éxito en trabajar mejor con mis colaboradores,
éxito, si estoy buscando trabajo, en cómo comunicarme mejor en la entrevista, en cómo expresar mejor nuestro gran potencial que tenemos y que las empresas digan, oye, qué padre lo que tú me estás contando aquí, me encantaría tenerte en mi equipo de trabajo. Ese es nuestro objetivo, ayudarles a ustedes a potenciar todas esas habilidades que tienen ya y que las pueden sacar y explotar al máximo. Claro, sacarse el mejor provecho, o como a veces se dice, ser la mejor versión de ti mismo. Y en efecto, esta conexión establece es una sola cosa, como tú eres profesionalmente o tu desarrollo profesional es una manifestación de quién eres. Entonces, no hay manera de desligar desarrollo personal y desarrollo profesional. Solemos trabajarlos por separado. Sí, se pueden trabajar como en cada área, pero nota cómo siempre están conectados. Por ejemplo, las sesiones que yo doy, que son de coaching, life coaching, coaching ontológico y psicoanálisis, son orientados al desarrollo personal, al desarrollo emocional, y muchas veces involucro el tema de cómo está lo económico en tu vida, cómo está lo profesional en tu vida, cómo están tus relaciones, porque todo está, también las relaciones interpersonales serían otra parte, que esa no lo trabajamos aquí, pero que también está conectada. Cómo son tus relaciones y cómo eres a nivel personal está totalmente conectado. Entonces, cuando trabajas en todas tus áreas, te completas más y te acercas a la mayor plenitud posible en tu vida. Pues muchas gracias a todos los que vinieron, todas las personas que nos visitaron. Tenemos también visitantes de Houston, Texas. Muchas gracias por venir. Déjenos sus comentarios de dónde vienen, de dónde nos visitan y denle like al video si les gustó. Eso ayuda también a que el video llegue a más personas, que conozcan un poquito de lo que hacemos, que este live les facilite esta comunicación que sea efectiva y asertiva. Y agregamos quiénes somos. Les vamos a platicar brevemente quiénes somos. Lisette, Sarmina. Pues yo soy psicóloga organizacional, he trabajado toda mi vida en recursos humanos y me encanta porque en el trabajo pasamos muchísimas horas, es una de las cosas en donde invertimos más tiempo y mi objetivo es ayudarle a las personas a potenciar su perfil profesional, que sea congruente y en todos lados, en su currículum, en la entrevista, en LinkedIn, en lo que hacen en su trabajo y que esto les pueda ayudar a crecer profesionalmente, a ser mejores, a tener el trabajo de sus sueños en los que digan, wow, aquí no siento que me tengo que poner 10 alarmas el lunes para levantarme, sino que me siento muy a gusto haciendo lo que más me gusta. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona hacer. Y Gabriel. Yo soy Gabriel Peñé, soy International Life Coach, con estudios de psicoanálisis también, formación en coaching ontológico, y mi trabajo está orientado principalmente al desarrollo personal. Tengo sesiones individuales, también veo parejas, y también trabajo con equipos de trabajo, sobre todo en algunas empresas. Principalmente me dedico al desarrollo personal en sesiones 1 a 1, con lo que ya mencioné. Se puede saber más acerca de lo que hago en surgevital.com. A ver si lo pongo por aquí. Bueno, Surge Vital, como de vida, surgevital.com, y ahí te das una idea de qué es lo que yo hago. Y aquí tenemos una alianza muy interesante y muy productiva, Lisette y yo, porque ella tiene una súper experiencia en este ámbito, y entonces juntamos estas dos partes y está siendo muy productivo este taller, muy interesante. Pues ese soy, y ahí por ahí en los enlaces se encuentran
datos de contacto de ambos en la página del taller, por ejemplo, la que está ahorita aquí en línea. Sí, nos pueden visitar aquí en la página, ahí hasta abajo en la página, aparte de la descripción de los talleres, vienen nuestros datos. Y pues agradecer a todas las personas que nos visitan también de Sonora, desde Tabasco, desde Tijuana, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos y pues los esperamos en el taller. Nos encantará verlos a finales de mes. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos. Gracias y que tengan bonito miércoles. Adiós. Nos vemos en el taller.